Queremos representar la función polinómica menos 3x a la cuarta más 4x al cubo. Va a ser una función polinómica de cuarto grado. En el punto 1, como dijimos, definimos el dominio. El dominio de la función, siempre en cualquier función polinómica, su dominio va a ser todo R. Cualquier valor x que tomemos, siempre vamos a tener una i. En el segundo punto, vamos a obtener esas ramas infinitas, hacia dónde se encuentran. Para obtener las ramas infinitas, para descubrirlo, pues lo que haremos es el límite. Límite cuando x tiende a menos infinito de mi función o límite de cuando x tiende a más infinito de la función. En el primer caso, cuando la x tiende a menos infinito, como dijimos, estos límites de funciones polinómicas siempre se van a resolver igual. Si nos encontrásemos con otro tipo de funciones y tuviésemos que hacer esos límites, pues quizás no se podrían resolver de esta forma, pero en este caso en funciones polinómicas siempre vamos a poder resolverlos así. Lo que hacemos es quedarnos con el término de mayor grado, que va a ser el menos 3x a la cuarta, y donde pone x pongo el menos infinito. En este caso, el menos infinito a la cuarta me va a quedar infinito, positivo, y al multiplicarlo por menos 3, pues me va a quedar ese signo negativo, menos infinito. De la misma forma, el límite cuando x tiende a infinito, me pasa lo mismo. Donde pone x pongo infinito, infinito elevado a 4 va a ser infinito, y al multiplicarlo por menos 3, pues se va a conservar también ese signo negativo, por lo tanto me va a quedar menos infinito. De esta forma sabemos que esas ramas infinitas, cuando la x tiende a infinito, la y se va hacia abajo, a menos infinito, y cuando la x tiende a menos infinito, que sería ese caso, la y se va también a menos infinito. Por tanto, la representación de esta función pues va a venir desde el menos infinito y por la parte de la derecha se va a ir hacia el menos infinito también. En el punto 3, puntos de corte con los ejes. Punto de corte con el eje y, hacemos x igual a 0. Si en mi función, siempre en mi función original, pongo x igual a 0, pues me da directamente la y igual a 0. Por tanto, el punto 0, 0 va a ser el punto de corte con el eje y. Punto de corte con el eje x, si es que existen, porque ya dijimos que no tiene por qué haber punto de corte con el eje x. Lo que hago es hacer la y igual a 0. Si hago y igual a 0, pues tengo que resolver la ecuación menos 3x a la cuarta más 4x al cubo igual a 0. En este caso podría hacer también quizá Ruffini o usar cualquier otro método que nos permita resolver esta ecuación, pero pues lo que se puede hacer es lo que nos pasaba igual que en el caso anterior. Si saco factor común ese x al cubo, me encuentro que esa función polinómica se puede escribir de esta forma. Y como nos tenemos que obtener que nos dé 0, pues si yo tengo, igual que en el ejemplo anterior, si yo tengo un producto de dos funciones que me da 0, pues o la primera función es 0 o la segunda es 0. No tengo otra forma de obtener 0 a partir de un producto. Si x al cubo es 0, pues obtenemos ya una solución, que sería que la x vale 0. Y si menos 3x más 4 es igual a 0, lo que obtengo es que la x vale 4 tercios. Por tanto, esos serían los dos puntos de corte que obtengo con el eje x. Punto x igual a 0 y punto x igual a 4 tercios. Como siempre, para obtener la y, lo que hago es con esa x0 voy a mi función y meto x0 y con la x 4 tercios voy a mi función y meto x igual a 4 tercios y obtengo la y. Como van a ser puntos de corte con el eje x, pues lógicamente la y me va a dar 0 en los dos casos. Por tanto, el punto de corte con el eje x pues es el punto 0, 0 y el punto 4 tercios 0. Ya tengo otros dos puntos por donde pasa mi función. En el siguiente paso, en el punto 4, lo que obteníamos eran los puntos singulares, esos máximos, mínimos o puntos de inflexión. ¿Qué es lo que hago? Pues aquí lo que he hecho es derivar la función. Mi función original era esa. Lo que he hecho es derivarla una vez. Esta sería la primera derivada. La primera derivada la derivo otra vez, sería mi segunda derivada. Y esa segunda derivada la derivo otra vez y obtengo la tercera derivada. Por tanto, esta sería primera derivada, segunda y tercera derivada. ¿Qué es lo que hacía para obtener esos puntos singulares? Primera derivada igualarla a 0. Si igualo la primera derivada a 0, la primera derivada es esa función la igualo a 0. Hago como siempre, sacando factor común, me va a quedar x al cuadrado por paréntesis menos 12x más 12.
Y para que este producto sea cero, o la primera parte es cero o la segunda parte es cero. Si x cuadrado es cero, pues obtengo ya una solución, la solución x igual a cero. Y si menos 12x más 12 es igual a cero, pues obtengo que la x vale 1. Por tanto, estas serían mis dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 1. Para la primera, x igual a 0, hago como siempre, para saber si al hacer la primera derivada igual a 0, para saber si estas soluciones son máximos, mínimos o puntos de inflexión, miro la segunda derivada. En la segunda derivada introduzco el valor x igual a 0, mi segunda derivada es esta que tengo aquí, donde pone x pongo un 0, es decir, f segunda en el punto 0, lo que obtengo es que la segunda derivada en ese punto vale 0. Dijimos que cuando la primera derivada es 0 y la segunda derivada es 0, pues tengo que ir a mirar la tercera derivada. Y si es distinto de 0, que es lo que me está pasando aquí, que la tercera derivada en el punto 0, poniendo ahí un 0, me da de valor 24, pues lo que obtengo esto va a ser un punto de inflexión. Por tanto, el valor x0 y la y0, la y0 simplemente la obtengo, pues como sé que la x vale 0, voy a mi función original y donde pone x pongo un 0 y obtengo la y. La y me va a dar 0 también. Por tanto, en el punto 0, 0 hemos obtenido punto de inflexión. Por lo que hemos dicho, primera derivada en el punto x0, la primera derivada en 0 en ese punto va a dar 0, o sea, primera derivada en x0 da 0 y la segunda derivada también da 0 y la tercera derivada distinto de 0, por tanto punto de inflexión. Y para la x1 la primera derivada daba 0 y la segunda derivada da negativa. Como es negativa, pues ahí lo que tenemos es un máximo. En x igual a 1 hay un máximo. ¿Cómo saco la y? Pues como decíamos siempre, para sacar la y voy a mi función original y donde pone x pongo un 1. Si donde pone x pongo un 1, la y que obtengo, pues en este caso va a ser 1. De esa forma sabemos que el punto 1, 1, como hemos dicho, va a haber ahí un máximo. Para sacar puntos de inflexión, ya hemos visto que este punto donde la primera derivada me daba 0 y la segunda también y la tercera me daba distinto de 0, ya he obtenido que es un punto de inflexión, pero puede haber más puntos de inflexión que va a ser donde cambia esa concavidad, ¿no?, de las funciones. Entonces puede haber más. ¿Dónde encuentro los puntos de inflexión? Pues haciendo la segunda derivada igual a 0. Si hago la segunda derivada, que sería esta función, la igualo a 0, pues lo que tengo es eso, la función igualada a 0. Hago lo mismo que siempre. Se podría obtener por Ruffini las soluciones o otros métodos de resolución de funciones polinómicas, o puedo hacer como he hecho en otras ocasiones, que es en este caso sacar factor común y de esta forma pues sale sencillo. No siempre vamos a poder hacer esto, pero en estos casos pues sí. Entonces saco factor común la x, o me pasa lo mismo, producto de dos funciones, o la primera o x es 0, ya tengo una solución, o menos 36x más 24 es 0. Y de menos 36x más 24 igual a 0, obtengo que la x vale 2 tercios. Cuando la x es 0, voy a mirar la tercera derivada en ese punto, en x igual a 0, y veo que me da distinto de 0, me da 24. Como me da distinto de 0, es un punto de inflexión. Punto de inflexión en x igual a 0. Es el mismo punto que obtuvimos ya antes. Y cuando la x vale 2 tercios, la segunda derivada, cuando la x vale 2 tercios, pues la segunda derivada es 0, como dijimos. Miro la tercera derivada en el punto 2 tercios, veo que obtengo que da un valor de menos 24. Por tanto, como también es distinto de 0, me da igual cuánto valga, lo que me interesa es que la tercera derivada sea distinta de 0, pues también tenemos ahí, en el punto x igual a 2 tercios, otro punto de inflexión. Como siempre, si la x es igual a 2 tercios, voy a mi función original y pongo, donde pone x, pongo 2 tercios para obtener la y. Siempre que obtenga una x, siempre voy a hacer lo mismo. Una vez que obtenga la x, como por ejemplo aquí, x0, x1, x0, x igual a 2 tercios, lo que hago para obtener la y va a ser ir a mi función original, siempre. Cuidado en que se nos ocurra ir a la función derivada o la función segunda derivada o la tercera. Yo cuando tengo la x, tengo que ir a mi función original, que es la que tengo yo que representar. Si la x vale 2 tercios, vengo a mi función original, donde pone x pongo 2 tercios y obtengo la y. En este caso la y nos da 16 partido 27. Por tanto, en ese punto ya hemos dicho que hay un punto de inflexión.
Resumiendo lo que hemos hecho en el punto 4, que puede parecer un poco lío, lo que he hecho en el punto 4 es, de entrada, he realizado la primera derivada, la segunda y la tercera para tenerlas a mano, las tres derivadas, y luego lo que hago es utilizarla de esta forma. Primera derivada igual a 0, lo que obtengo son máximos, mínimos o puntos de inflexión. En este caso, hemos obtenido, por el esquema que pusimos al inicio del vídeo, hemos obtenido un máximo y un punto de inflexión. Y luego, segunda derivada igual a 0, lo que hago es, después de mirar esa tercera derivada, pues me he dado cuenta de que he obtenido dos puntos de inflexión. Uno de ellos coincide con, ya lo había sacado antes, pero nos da lo mismo. El segundo de ellos no lo había obtenido antes. Primera derivada igual a 0 y segunda derivada igual a 0. Por último, para saber dónde crece y dónde decrece esa función, lo que he hecho es, como hicimos en el ejemplo anterior, dijimos que el crecimiento y decrecimiento de una función va en relación con el signo de la primera derivada. Los puntos en los cuales la primera derivada sea positiva, sea mayor que 0, la función va a crecer. Y en los puntos en los cuales la primera derivada sea menor que 0, es decir, sea negativa, pues esa función original que tenemos va a decrecer. Esto nos va a pasar siempre. Por tanto, en mi función lo que hago es darme cuenta que la primera derivada, como vimos, la primera derivada es 0 en los puntos x0 y x1. Pues lo que voy a hacer es marcar un eje, el eje de las x, y en ese eje de las x lo que hago es marcar el x0 y el x1, x0 y x1. Esto nos va a dividir el eje de las x en tres intervalos. Primer intervalo de menos infinito a 0, segundo intervalo de 0 a 1 y tercer intervalo de 1 a más infinito. Y lo que hago es mirar qué signo tiene esa primera derivada en cada uno de esos intervalos. Simplemente lo que hago es elegir un punto de cada intervalo y mirar el signo que tiene. Por tanto, en el intervalo menos infinito a 0, pues estoy eligiendo aquí el punto menos 1. La primera derivada en menos 1 me da 24. Simplemente primera derivada, donde pone x pongo menos 1 y el valor que obtengo va a ser 24. Como es positivo, la función crece en ese intervalo. Ahí estaría representado. En el intervalo 0, 1 lo que estoy eligiendo es el valor 0,5, por ejemplo. Valdría cualquier otro que estuviese entre 0 y 1, pero lo que hago es 0,5. Aquí he elegido el 0,5. Entonces, primera derivada donde pone x pongo 0,5 y el valor que me da la función derivada como valor me da 1,5. Como es mayor que 0, pues también crece. Por tanto, ahí está representado que crece en el intervalo 0, 1. Y por último, en el intervalo 1 infinito, si yo he elegido el valor 2, en ese valor 2, donde pone x en la primera derivada, pongo un 2, y lo que obtengo en la primera derivada va a ser el valor menos 48. Como es negativo, la función decrece en ese intervalo. Ahí está representado que decrece. Con todos estos datos siempre podríamos añadir, como dijimos antes, el punto 6, en el cual lo que hago es lo que haría sería añadir otros puntos, simplemente dando valores a la x, el valor que a mí me interese, que yo quiera, y obtener el valor de la y. Pero con todos estos puntos, pues más o menos también podemos hacer como antes, puede quedar representada la función, y ahí lo que hago es colocarlos, representar la función donde estoy marcando esos puntos de corte con el eje x, con el eje y. Estoy marcando también ese máximo en el punto 1, 1. Se va a ver también esos puntos de inflexión, donde va a cambiar de concavidad. En el punto 0, 0 va a haber un punto de inflexión, y en el punto 2 tercios y 16 entre 27, para la y, pues va a haber también otro punto de inflexión. Se ve también que hasta el punto x igual a 0, hasta que la x vale 0, crece, de 0 a 1 también va a crecer, y del 1 hasta el infinito la función va a ser decreciente.